Cada vez que se menciona la inflación en lo que es la Argentina y sobre todo acá en nuestra ciudad, venimos a visitarte para que nos des un pantallazo más claro, sobre todo algo que pareciera que viene en baja en los últimos meses. ¿Cómo te va? Y bueno, ¿cómo es esto de la inflación ahora en enero? Bien, bueno, tu observación es correcta porque viene descendiendo, nosotros llamamos desaceleración de la inflación, no que ha bajado, porque sería otra cosa el concepto, pero es correcto. Digamos que el pico que alcanza Bahía Blanca y a través del organismo nuestro es fines de diciembre del 2023, sí, acompañado por una gran variación de tipo de cambio, con un primer trimestre del año pasado, enero, febrero, marzo, con fuertes indicadores de inflación, ubicándose desde el 15 al 22%. Y te diría que a partir del segundo semestre del año pasado con una desaceleración más fuerte y ubicándose en el último tramo del año pasado en torno al 2,5%. Entonces, esa desaceleración se vio claramente, incluso la inflación anual de casi 200% en el 2023 terminó en 132,9%. Y el inicio de año se comporta de la misma manera, porque a nosotros nos arroja 2,3%, similar a los últimos 3 meses del año pasado, previsible, básicamente porque uno va viendo cómo se van desarrollando el resto de los capítulos, básicamente alimentos y bebidas. Claro. Alimentos y bebidas nos da por debajo de ese promedio, nos da 1,9%, y eso podría decir, bueno, es una buena noticia, porque ese capítulo es el más grande del índice, el que más peso tiene, con lo cual si da 1,9, uno podría estar asociándolo a ¿qué? ¿Por qué dio ese valor y no más alto? ¿O no acompañó el ritmo inflacionario? Básicamente no lo acompaña porque la carne, de alguna manera, estuvo bastante estable en el mes de enero. No así los meses anteriores, porque noviembre y diciembre había aumentado, se había despertado el precio de la carne en torno al 10% y en algunos lugares al 18%. Enero estuvo más tranquilo, cosa que ahora en febrero, el mes que estamos transcurriendo, ya empezó a despertarse de nuevo. Entonces, la carne estuvo relativamente estable el mes pasado, verduras estuvo en negativo, fruta subió un poco y hizo que de alguna manera se contenga ese 1,9, ¿no? Bien. ¿Y en otros rubros se reflejó lo mismo? En otros rubros, digamos, un caso que nos llama un poco la atención es indumentaria, porque el año pasado indumentaria prácticamente, yo te diría que fue el capítulo que menos movió. Estuvo por detrás de todo, cuando años anteriores y en algunos momentos después de la pandemia lideró los aumentos, el año pasado no. El mes pasado aumentó casi 5%, es el capítulo de mayor incremento, pero cuando vemos el interanual, que sería enero a enero de este año, sigue estando muy atrasado porque nos da 52%. Claro. Y uno diría, bueno, ¿por qué está pasando eso? Quizás alguna opción sea, bueno, poder adquisitivo de la gente. La otra puede ser, bueno, una industria bastante golpeada por gran caída de la demanda durante el año pasado. También por algunas bajas de aranceles y mayor competencia de otros productos internacionales, sí, que lo que hace es contiene a que los precios no se actualicen. Eso podría ser una interpretación. Después otro capítulo es vivienda, que vivienda sí el año pasado lideró todos los aumentos. Y ahora, si bien es 3,4, está por encima del promedio, el interanual nos da casi 250. Fíjate que indumentaria nos da 52, sí, enero a enero, vivienda 250. Mucha diferencia. Muchísima diferencia. Y alimentos y bebidas nos da 86% de enero a enero. Entonces, ¿qué significa eso? Que el año pasado la inflación fue impulsada con mucha fuerza por los regulados, por servicios básicamente, no tanto por los bienes, sino por los servicios. Y este año vamos a ver qué es lo que pasa. Las proyecciones son desde el Ministerio de Economía en torno al 18%. Pero las consultoras internacionales u organismos internacionales hablan más cercano a un 30-35% anual, que con respecto al 130 que cerramos el año pasado sería un buen resultado. Sí, totalmente. Pero a ver, hay una diferencia ahí entre las consultoras y lo que aspira el gobierno, ¿no?, de acá a fin de año. Esa brecha, ¿qué tan real es entre uno y otro? Bueno, buena pregunta. ¿Con qué nos quedamos? A ver,
podríamos decir, bueno, vamos a quedarnos con la mitad, con un 25, por decirlo de una manera. A ver, para que el 18 suceda, tiene que haber variaciones de la inflación cercano al 1,5% promedio. Todos los meses ese valor, o puede ser que sea un valor superior, pero después llegar al 1%. Lo que quiere el gobierno es que esté más cercano al 1%. Es más, la variación del tipo de cambio, el crawling peg que se le llama, todo el año pasado varió en torno al 2% mensual y ahora lo bajó al 1%. Entonces, como que quiere acoplar a ese 1%. Es decir, lo que mira el gobierno es convergencia de tasas. Que la inflación, la tasa de inflación sea más cerca del 1%, que la variación del tipo de cambio sea más cerca del 1% y que la tasa de interés también sea más cerca del 1%. Esa está costando un poco más junto con la inflación. Pero está tendiendo a que haya una estrechez en ese sentido y se mueva un poco a lo largo del año. Y obviamente con esto fija pautas salariales, porque si pretende que la variación del tipo de cambio sea del 1 y la inflación baje del 2, que todavía no lo ha hecho, por lo menos nosotros no nos ha tocado, lo que hace es fija un techo a las paritarias y dice, bueno, que por lo menos las públicas, que no sean mayores al 1%. Entonces está todo como muy finito. Hay que ver qué pasa con el tipo de cambio, que lo veníamos charlando fuera de cámara, porque el año pasado con una inflación del 130, la variación del tipo de cambio fue del 30%. Es decir, 100 puntos más por encima estuvo el ritmo inflacionario. Entonces, evidentemente hay cierto atraso, el gobierno no quiere admitirlo, es más, dice que no existe. Bueno, y si hay un acuerdo con el fondo, el fondo te da dinero, pero te exige otras cosas, además del superávit fiscal y de que siga cayendo el gasto en la Argentina. Lo que pide generalmente es una actualización del tipo de cambio. Y eso es lo que hoy el gobierno no quiere y posiblemente no se logre, por lo menos en los próximos meses, algún acuerdo. Recién, Gonzalo, me mencionabas un poco de esto que se registró, de la inflación de enero, que obviamente es una de las más bajas en estos últimos meses, pero ¿a cuánto tiempo atrás hay que retraernos para decir que estuvo abajo del 2%? Bueno, si bien mucho tiempo, ¿no? Sí, yo sabes que hice la cuenta del 1,9 de alimentos y bebidas. Ajá. Esta pregunta que vos me hacés, digo, bueno, vamos a verlo por capítulo. Digo, alimentos y bebidas 1,9. ¿Cuándo fue la última vez que dio de 1,9? Yo tengo que acercarme al periodo de plena pandemia. Abril, mayo del 2020 teníamos indicadores similares o incluso inferiores. Ajá. Y si decimos, bueno, fue un evento extraordinario, vayamos más atrás, vamos a saltear la pandemia, me voy sobre diciembre del 2018 para ver un índice cercano a este. Estamos hablando de 6 años atrás. El 2,3 no debería irme tan atrás, porque es verdad que en el 2020 tuvimos indicadores de este estilo. Es más, tuvimos inflación, pero es verdad, en abril del 2020, cuando estamos todos encerrados, que fue menor al 1,9. Bueno, recién también me hacías mención al tipo cambiario, ¿no? Que siempre está en todos nosotros qué hacer con los dólares, comprar, no comprar, cómo se viene manejando también eso en el día a día. Bueno, ahí está, con respecto a que si hay cierto atraso, si el mercado reconoce que hay cierto atraso y el Fondo Monetario también manifiesta que hay cierto atraso, y de alguna manera es, si querés mayor acceso al crédito, necesitamos que haya una variación del tipo de cambio. ¿Por qué es esto? Porque cuando hay un atraso en el tipo de cambio, ¿qué sucede? Nuestras exportaciones son más caras, nuestros bienes en el exterior son más caros que el resto de los países. Entonces se nos cae la exportación y lo que implica que es un dólar barato, por decirlo de una manera, aumenta las importaciones. Y lo que hoy necesita el gobierno, y cualquier gobierno argentino, pasado y futuro, es tener caja. ¿Qué significa tener caja? ¿En pesos? No, en dólares. ¿Qué significa eso? Robustecer las reservas. Y las reservas, la única manera de hacerlo genuinamente es vender más en el exterior. No salir a pedir prestado al mundo y endeudarte. Ahora, con un tipo de cambio atrasado, las exportaciones no van a actuar de la misma manera, salvo estos sectores que uno dice, bueno, los energéticos son los que nos van a salvar, el litio, el cobre, o el combustible, el gas, etcétera, o una buena cosecha. Pero si uno interpreta que el tipo de cambio está de una manera atrasado, podría decir, bueno, si está atrasado está barato. Entonces eso automáticamente atrae a la gente a decir, bueno, voy a comprar algunos dólares pensando que en un momento en el futuro va a haber un salto.
Bueno, no lo sabemos si va a ocurrir o no, pero la historia siempre nos demuestra que cuando hubo algún atraso, después ocurrió el salto, aunque no sepamos cuándo. Y ese salto, si ocurriera, no sabemos si va a ser del 20%, que ocurrió con Massa después de las PASO en agosto del 23, o va a ser de diciembre, cuando asumió Milei, que fue casi del 120. Eso lo desconocemos. Y de acá a diciembre, manteniendo esta línea de lo que está mencionando, o sea, se podría llegar a decir que va a aumentar. El gobierno mantiene una regla que es: voy a variar el tipo de cambio por mes el 1%, y es inflexible. El año pasado dijo lo mismo con el 2%. El primer trimestre no había mucha confianza, es más, ya se hablaba que en marzo del 2024 iba a haber una nueva variación de tipo de cambio y no ocurrió. Ajá. De alguna manera, esté atrasado o no, ¿qué mantiene el gobierno? Cierta estabilidad, y cuando hay cierta estabilidad y mantiene el programa, mejoran las expectativas, porque en definitiva la inflación descendió, el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable. Hubo en algunos momentos puntuales mejoras en cuanto a las reservas. El riesgo país bajó enormemente, 2.500 puntos a 600. Entonces, eso cuando empieza a estabilizarse, de alguna manera, como te decía, mejoran las expectativas. ¿Y las expectativas qué es? Mejorar expectativas. Bueno, si tenía pensado invertir en Argentina y no lo hacía porque no tenía las garantías, esta manera me deja pensar un poco a mediano plazo. Lo que no significa que están todas las garantías ya cerradas y garantizadas, pero eso va mejorando. Y a veces el mercado juega una mala pasada. Puede ser que el mercado no crea que este tipo de cambio es el justo, por decirlo de una manera, o de equilibrio, y presiona a cierta devaluación. A veces el sector exportador presiona para que se devalúe porque le mejora su rentabilidad. Pero ya sabemos que si hay una variación de tipo de cambio o una devaluación, tiene su impacto negativo, que es la inflación. Y volvemos a tener un espiral inflacionario y volvemos a tener problemas con los salarios. Volviendo un poco al tema de inflación, para conocer un poquito más, ¿cuánto necesita hoy una familia tipo bahiense para que de alguna manera pueda transcurrir el mes y vivir de la mejor forma? Bien, ahí tenemos dos valores. Nosotros mostramos indigencia, que es canasta básica alimentaria, y la canasta básica total, que es la línea de pobreza. Lo que uno hace es, ¿cuánto debería tener como ingreso una familia de 4 personas, padre, madre y 2 hijos pequeños, para superar esos umbrales? Entonces, para no ser pobre debería tener un ingreso mayor a 1.200.000 pesos. Ajá. Y para superar la línea de indigencia, esa misma familia debería tener ingresos superiores a los 517.000 pesos. Ajá. Cuando hablamos de indigencia es, si no superás esa barrera, tenés problema de alimentación. Claro. Solo mide alimentación. Digamos, traducidos en kilocalorías necesarias que vos debieras ingerir por mes para funcionar. Si estás por debajo, no comes bien. Eso es básicamente. En cambio, la de pobreza, que incluye la indigencia, digamos, si sos indigente sos pobre. Ahora, si sos pobre, no necesariamente sos indigente. Significa ese 1.200.000 pesos. Ahí tenemos los bienes alimentarios y bienes no alimentarios. Entonces, ahí, ¿qué miramos? Además de los bienes de lo que vos comés, miramos educación, salud, transporte, miramos servicios. Y bueno, el mes pasado, en enero, hubo aumentos en telecomunicaciones, hubo aumentos también en ropa interior y exterior para mujeres, digamos, en electricidad también hubo aumento, y eso obviamente forma parte de la canasta básica total. Pero de alguna manera, más allá que hoy la inflación está bajando, en algunos rubros sigue de alguna manera aumentando los precios. Sí, ¿por qué? Porque el 2,3% es lo que yo decía. Cuando uno dice bajó la inflación, es un término muy usado, pero nosotros decimos se desacelera. Claro. Es decir, los precios, digamos, los precios de las variedades siguen ocurriendo, siguen modificándose al alza, como otros a la baja, como otros se mantienen, pero cuando uno mira la totalidad de precios que nosotros medimos, nos da un aumento de la inflación de 2,3%. Claro. Es así. Lo que no significa que la papa haya bajado un 10%, lo que no significa que alguna otra variedad de las que tomamos haya subido. Es decir, cada precio de cada variedad tiene un peso específico en toda la canasta. No es lo mismo que te aumente un 20% el tabaco o el cigarrillo, que va a tener mucho peso en el capítulo bienes y servicios,
que el tabaco o el cigarrillo en toda la canasta. Claro. Y no es lo mismo, no tiene el mismo peso que te aumente el alquiler, los servicios, la telefonía, ¿no? Las plataformas digitales, la carne o alguna fruta o verdura. Es decir, eso no es que a mí se me ocurre poner el peso, sino lo sacamos nosotros de metodología del INDEC. Bien. ¿Y hoy el control de precios, cómo se está manejando, cómo lo ven? Porque, a ver, una consulta que nos llega diariamente es que muchas veces, dependiendo a qué supermercado se elija, se encuentran diferentes precios. Sí, no sé si llamarle control de precios. Digo, no hay ningún sistema de control de precios por parte del gobierno. El gobierno vino y todo lo que era control intentó romperlo y decir, bueno, que el mercado, que es la oferta y la demanda, el libre juego de la oferta y demanda, determinen cuál es el precio de equilibrio. Por eso también tuvimos mucha inflación, además de la variación tipo de cambio de fines del 2023, bueno, y mucha discusión y de alguna manera con lo que eran los servicios prepagos. Las obras sociales fueron enormes los tipos de aumentos que hubo de precios principios del año pasado, y bueno, ponías igual que los alquileres. De alguna manera, cuando la ley de alquiler se dejó de funcionar, los precios subieron enormemente, hasta que se acomodaron. Entonces, control de precios me animo a decir que no, pero es verdad que cada supermercado o cada comercio minorista tiene sus precios. Digamos, yo intuyo que si uno va a comprar un bien, que es una leche, una determinada marca, y lo veo en distintos lugares, la misma leche, la misma marca, no debiera haber una variación de tipo de cambio. Sí va a haber en diferentes categorías de leche. No es lo mismo la marca, no sé, la Serenísima, que cualquier Lolay o cualquier otra, por más que sean segundas marcas de la primera. Pero si yo voy y busco una marca X y recorro 5 lugares, debiera encontrarme con el mismo precio. Si no lo encuentro, puede ser porque quien te lo ofrece tenga otra espalda financiera para hacerlo y aplique ofertas. Las ofertas, te diría que el año pasado, principio de año, hubo 2023, las encontrábamos, pero muy puntuales. Con la caída fuerte de la demanda del consumidor el año pasado, las ofertas fueron más frecuentes. Claro. No solo duraban un día, sino ibas 2 o 3 días y las veías. Eso es una manera de reactivar el consumo y es una manera de, si tenés un producto perecedero y tiene fecha de vencimiento, lo ofrezcas con una baja en el precio. Totalmente. Entonces vos podés encontrar la misma marca en diferentes lugares, distintos precios, básicamente porque el establecimiento decida por una oferta temporal sobre ese producto. Claro. Bueno, Gonzalo, ya la última para cerrar el capítulo de hoy. ¿Crees que va a seguir esta posición de la inflación como se viene proyectando o que puede pasar algo que haga cambiar la ecuación? No, yo creo que el gobierno va a hacer su esfuerzo para mantenerse en este lugar. Obviamente, la gran pregunta es qué pasa si se recupera el salario de los consumidores. Claro. Porque cuando se recupera el salario, si fuera por encima de la inflación, lo que hace uno es, bueno, aumenta la demanda. ¿Qué pasa si aumenta la demanda? ¿Aumentan los precios? Bueno, en general sucede eso. Ahora, si vos tenés una industria, que incluso la industria del año pasado fue una de las más perjudicadas, ¿eso qué significa? Que tenés tu capacidad de producción ociosa al 50%. Digo, la oferta nunca se acomoda con tanta velocidad cuando lo hace la demanda. Si la demanda crece, la oferta no se acomoda al otro día. Porque eso implica poner las máquinas en producción, necesita contratar gente, mano de obra, si tenías un turno ahora necesitas 2. Mover el aparato de la oferta de la producción lleva tiempo. Entonces, cuando eso ocurre, la demanda excede la oferta e indudablemente aumentan los precios. Entonces la gran pregunta es, si se acomodan los salarios, aumenta la demanda, ¿qué pasa con la oferta? ¿Aumentan los precios y volvemos a tener el inconveniente de siempre? Bueno, eso no lo sabemos. Y la otra es, si el gobierno mantiene a rajatabla el tipo de cambio al 1%, no debiera ocurrir variaciones en los precios. Pero si querés cerrar con el fondo y el fondo efectivamente te presiona para una variación, el gobierno no va a querer tener, digamos, si lo hace va a decir, bueno, tengo la más chiquita, tengo una variación del 5% de una sola vez, y si el fondo dice, no, tenés la del 30%, ahí va a haber una negociación. Hasta que eso no se cierre, no se cerrará la plata fresca que el gobierno quiere, entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, para robustecer la reserva y eliminar el cepo, que el cepo es un problema. El cepo te hace tener muchos tipos de cambio, y quien venga a invertir no tenga la garantía de sus utilidades por sacarla, porque el cepo tiene restricciones.
de compra de dólares mensuales, de reparto de utilidades. Entonces, ese es otro problema que el gobierno tiene, que algunos dicen no hay apuro para sacarlo. Pero si el gobierno, las reservas que hoy tiene son muy flaquitas, las reservas netas. Entonces, cualquier inconveniente, corrida bancaria, cambiaria o cualquier problema en el mundo que impacte en la Argentina, como una potencial guerra comercial que estamos viendo entre Estados Unidos, México, Canadá, China. Estados Unidos ya implementó aumentos en los aranceles del 15%, el 10-15%, y China lo hizo mayor a eso. Eso es guerra comercial. Y vos decís, ¿qué tiene que ver Argentina en todo esto? Y nosotros dependemos de la economía internacional. No tenemos una economía o una salud muy estable como para que los ruidos internacionales no nos impacten. Y China es un mercado en el cual nosotros vendemos productos. Y Brasil es otro mercado que forma parte de los BRICS, que está China, Rusia, Sudáfrica, y Trump tampoco lo está viendo con buenos ojos. Entonces, si Brasil cae, nuestros productos, muchos de nuestros productos, perfil exportador, va a Brasil. Entonces dependemos que Brasil ande bien también. Y Brasil, si devalúa Brasil y devalúa México, nos convertimos en un país caro. Pero si no queremos devaluar, bueno, ahí tenemos un montón de controversias.